Roy Rosselló, que integró el famoso grupo Menudo entre los años 1983 a 1986, afirmó el martes en un adelanto de un documental que José Menéndez, el ejecutivo musical que fue asesinado por sus hijos Lyle y Eric Menéndez en 1989, lo agredió sexualmente cuando era apenas un adolescente. En el documental, que se estrenará el 2 de mayo de este año, el artista de 51 años alega que el ejecutivo lo drogó y violó durante una visita a la casa de este en New Jersey, cuando tenía tan solo 14 años. Sé lo que me hizo en su casa, dice Rosselló, en un adelanto de la serie. Más adelante en el video, Roy señala una foto de Menéndez y dice: ese es el hombre que me violó, ese es el pedófilo, y agrega: es hora de que el mundo sepa la verdad. El documental también incluye denuncias de que uno de los exgerentes de Menudo, Edgardo Díaz, abusó sexualmente de él cuando formaba parte del grupo a mediados de la década de los 80. Como muchos recordarán, Roy Rosselló integró el grupo Menudo en el año 1983 y dejó la agrupación 3 años después de manera inesperada. A pesar de que por mucho tiempo trató de mantenerse en el mundo artístico, su vida después de salir de la banda había sido bastante anónima hasta que comenzó a denunciar los supuestos abusos sexuales que había sufrido durante el tiempo de su permanencia en el afamado grupo. Sus primeras denuncias las realizó en el 2014 y estas ocasionaron una avalancha de investigaciones que, aunque ninguna ha tenido carácter legal, han estimulado a otros exintegrantes a contar su historia de abuso dentro de la agrupación. No obstante, ninguno de ellos ha dado testimonios tan estremecedores sobre lo que sufrió en Menudo como lo ha hecho Roy. Durante una entrevista en el programa Ventaneando, Roy, ahora líder evangélico, narró crudos pasajes de su infancia. Mi escuela quedaba a 2 cuadras de la disquera Padosa y de las oficinas de Menudo, y dio la consecuencia que el grupo Menudo estaba en Puerto Rico. Y cuando yo me puse al frente de la oficina de Edgardo, las fans comenzaron a llegar pensando que yo iba a ser el nuevo integrante del grupo Menudo, y comenzaron a pedirme autógrafos. Ahí Edgardo parece que vio toda esa reacción y envió a la secretaria para que me hiciera una solicitud para hacer una audición. Roy afirmó que Edgardo Díaz, manager de Menudo, comenzó a manipularlo y corromperlo. Yo comencé a frecuentar la casa de la mamá de Edgardo en Caguas, Puerto Rico, en la cual él me daba obsequios. Él pudo simplemente manipularme, colocar en mi mente que yo iba a ser famoso, de que llegó el momento de mi oportunidad. Esos pedófilos te compran con regalos, con cosas materiales, y ahí es cuando ellos se aprovechan de ti. Eso es lo que pasó conmigo. Roy reveló que doña Panchi, madre de Edgardo, sabía de la situación, pues conocía las debilidades de su hijo, por lo que no estuvo de acuerdo con que Roy ingresara a la banda que triunfó en múltiples países durante los 80 y 90. Claro que ella sabía, porque ella entendía las consecuencias al momento que yo entraba en Menudo, que eso podía ser un escándalo mundialmente, que yo lo podía decir en algún momento. Sabía el problema que Edgardo tenía, que él era un pedófilo, y la mamá sabía de esos desvíos de él y jamás estuvo de acuerdo con que yo entrara en Menudo. La mamá le decía: pero es que tú no puedes poner ese chico en Menudo, porque tú imagínate. Y yo escuchaba a ellos peleando en la sala cuando yo estaba en el cuarto de él encerrado, recordó. Yo fui el único integrante que no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré porque Edgardo simplemente me vio y se enamoró de mí. Fue un día en 1983 cuando, según Roy, Edgardo fue a buscarlo a su casa para integrarlo de lleno a la banda, proposición que tuvo que aceptar por imposición de su propia madre. Cuando él llegó a mi casa con la maleta y el contrato, yo me escondí en el closet y le dije a mi madre: mamá, no permitas que este señor me lleve. Ahí mi mamá me dijo: hijo, hazlo por mí, por tus hermanos, por la familia.
Es para que tengamos una vida mejor. Yo salí llorando, hice la maleta, firmé el contrato y me fui con él con mucho dolor. Mi mamá en ese momento no sabía del abuso, recuerda Roy. En otra entrevista también contó, sí, abusaron de mí. No he hablado de ello antes porque todo en esta vida tiene su momento. Y ahora estoy espiritualmente listo para hablar. Edgardo Díaz abusó sexualmente de nosotros. Yo tenía 13 años y sucedió varias veces. Me amenazó diciéndome que si me negaba a hacerlo me echaría del grupo, declaró el cantante en el programa brasileño Domingo Show de la cadena R7 TV. Yo te digo que fueron más tristezas que alegría. Yo me tuve que someter a ser abusado sexualmente por él, al momento que él quería, al momento que él decía, ven aquí y quítate los pantalones, yo quiero esto contigo. Y yo iba llorando, sufriendo la situación. A pesar de que él estaba viendo que yo estaba a punto de explotar, a pesar de que él veía que estaba a punto de acabar con mi vida, porque mi primera tentativa de suicidio fue antes de yo salir de Menudo, fue en la mansión en La Loma, que él no lo contó, porque claro, que él tiene miedo, agregó. Esa mansión estaría localizada en Puerto Rico. En aquella ocasión, Rosello aseguró que vio a Ricky Martin vestido de mujer y solo se pudo escapar de ese momento gracias a la ayuda de Robbie Draco. Pero dejó la casa corriendo e intentó ser atropellado por un auto. Y cuando se pensaba que ya lo había destapado todo, este puertorriqueño de 51 años volvió a estremecer el mundo del espectáculo con nuevas declaraciones que, esta vez, involucraron a uno de los ejecutivos discográficos más prestigiosos de la historia de los Estados Unidos, quien fue asesinado por sus 2 hijos. El ex Menudo acusó a José Menéndez de la disquera RCA Records de drogarlo y violarlo. El testimonio de este ex Menudo podría confirmar el alegato de los famosos hermanos Menéndez, Eric y Lyle, los hijos del ejecutivo José Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua por la muerte de sus padres. Es importante resaltar que el 20 de agosto de 1989, José y Mary Kitty Menéndez fueron asesinados a tiros en su casa de Beverly Hills. Casi 7 años, 3 juicios y muchas miles de horas de cobertura televisiva más tarde, sus hijos, Lyle y Eric Menéndez, fueron declarados culpables de sus asesinatos y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. El asesinato de los esposos Menéndez se convirtió en uno de los casos criminales más famosos de finales del siglo XX, gracias a su potente mezcla de drama familiar, conexiones de Hollywood, testimonios dramáticos y por la inmensa cobertura de los medios televisivos. No está claro si las acusaciones del ex Menudo tendrán algún impacto en los esfuerzos para asegurar un nuevo juicio para Lyle y Eric Menéndez, quienes permanecen tras las rejas bajo cadena perpetua y no han tenido éxito en las presentaciones de apelación. Después de 2 juicios, los hermanos fueron condenados en 1996 por disparar y matar a su padre y madre. La defensa había argumentado que José Menéndez había abusado sexualmente de sus hijos durante años y que lo mataron por miedo. La familia Menéndez parecía ser el modelo de familia norteamericana, al menos según los estándares de la década de los 80. José había nacido en Cuba y emigró a los Estados Unidos después de la Revolución Cubana. Estuvo viviendo en el ático de la casa de un primo hasta que obtuvo una beca universitaria para natación. Cortejó y se casó con Kitty, una reina de un concurso de belleza, y luego pasó de lavar platos a convertirse en un exitoso joven ejecutivo del entretenimiento. José pasó los primeros años de la década de los 80 como director de RCA Records y participó en la contratación de bandas como Duran Duran y Eurythmics. La casa en la que fueron asesinados José y Kitty estaba ubicada en una de las cuadras más exclusivas de Beverly Hills y fue ocupada en diferentes momentos por Michael Jackson y Elton John.
Los Menéndez se habían mudado a Los Ángeles solo unos años antes de los asesinatos para que José pudiera trabajar en el negocio del cine. Según Biography, sus hijos Lyle y Eric, que tenían 21 y 18 años respectivamente en el momento de los asesinatos, también parecían el ideal platónico de los Estados Unidos de la era de Reagan. Lyle era un tenista estrella que asistió a Princeton y parecía destinado a una carrera en los negocios como el padre, al que adoraba abiertamente. Eric resultó ser aún mejor en el tenis. Ayudado por la intervención obsesiva de su padre, terminó como un jugador clasificado a nivel nacional en su grupo de edad. En cierto sentido, no tenían más remedio que tener éxito. José era conocido como un padre esforzado que haría trabajar a sus hijos hasta los huesos en el atletismo y todo lo demás. Parecía que José era tan competitivo que estaba haciendo todo lo posible para tratar de mejorarlo, dijo su ex entrenador del equipo de natación a Los Angeles Times en 1990. Pero él era tan autoritario que tuvo el efecto contrario. Eric tenía mucha menos confianza en sí mismo porque todo lo que hacía nunca era lo suficientemente bueno. Una vez que se mudaron a California, Eric comenzó a andar con algunos delincuentes adolescentes y se metió en problemas por una serie de robos. Lyle se matriculó en la Universidad de Princeton, pero fue suspendido por un año por plagio, lo que presagiaba unos próximos años problemáticos. La noche de los asesinatos, los hermanos le dijeron a la policía que habían salido esa noche para ver una película, pero tuvieron que regresar para recuperar la identificación de Eric. Fue entonces cuando descubrieron los cuerpos diezmados de sus padres y llamaron al 911. Los oficiales que respondieron a la llamada al 911 encontraron a Eric sollozando en el césped antes de ingresar a la escena del crimen. En los meses que siguieron a los asesinatos, ninguno de los hermanos Menéndez actuó como jóvenes que recientemente encontraron a sus padres muertos en una brutal y sangrienta escena del crimen. En cambio, actuaron como dos tipos que acababan de ganar la lotería. José Menéndez tenía $14 millones al momento de su muerte, y en 6 meses los hermanos gastaron aproximadamente $700,000 de su fortuna. Lyle compró un Rolex, un Porsche, mucha ropa y un restaurante en Princeton, donde vivía antes de los asesinatos, mientras que Eric optó por un Jeep Wrangler, un entrenador de tiempo completo que le costó $50,000, una inversión de $40,000 en un concierto de rock que nunca asistió. También tomaron vacaciones exóticas pensando que tenían aún más dinero para gastar en ellos. También había una póliza de seguro de vida de $5 millones por su padre, aunque los tecnicismos les impidieron cobrarla. Años antes, en 1988, después de quedar atrapado en una serie de robos, el tribunal le pidió a Eric que se reuniera con un terapeuta llamado Jerome Ociel. El terapeuta contactó a Eric poco después de los asesinatos y comenzó a reunirse con el hermano menor de los Menéndez. Y poco después, este le confesó haber matado a sus padres. El terapeuta le confió a su amante, Judalon Smith, que su paciente le había confesado su crimen. Ella finalmente jugaría un papel importante en este caso. Las sesiones de terapia continuaron y el terapeuta finalmente grabó a Eric y Lyle confesando los asesinatos. Eric dijo que lo había hecho para sacar a su madre de la miseria, mientras que Lyle dejó en claro que ambos estaban involucrados en el crimen. El terapeuta y su pareja tenían una relación realmente difícil. Ella afirmó que él era controlador y abusivo, y después de que supuestamente él la atacó, la mujer se puso en contacto con la policía de Beverly Hills para revelar que los hermanos Menéndez le habían confesado el asesinato de sus padres y que incluso tenía una cinta de audio de las confesiones. Lyle fue arrestado poco después
Eric, que estaba en Israel en ese momento, voló a Miami y luego a Los Ángeles, donde se entregó a la policía. Descubrir si las cintas con las confesiones caían bajo el secreto médico paciente o si eran admisibles como evidencia en la corte tomó 2 años completos, con demandas y apelaciones que iban y venían entre la fiscalía y los abogados de Menéndez. Finalmente, la Corte Suprema de California dictaminó que 2 de las 3 cintas eran elegibles para ser utilizadas en el juicio, incluida una que contenía la admisión de la culpabilidad de Lyle. El juicio comenzó en 1993 y fue transmitido por una red de cable relativamente nueva llamado Court TV, que se dedicó a convertir el sistema legal en un híbrido de entretenimiento y evento deportivo. La cadena transmitió no solo el juicio, sino interminables horas de cobertura antes y después de los procedimientos de cada día, ayudando a alimentar una obsesión nacional con un caso que tenía todos los elementos de una gran telenovela en horario estelar. Una familia rica destrozada por el escándalo, 2 hombres guapos y misteriosos, un crimen espeluznante y psicodrama en abundancia. Incapaces de profesar su inocencia, Lyle y Eric en cambio afirmaron que el reinado de terror de su padre fue mucho más allá del abuso emocional y la presión de las altas expectativas. José Menéndez, dijeron, había abusado de ellos desde la infancia, una afirmación llena de descripciones gráficas que conmocionó a la nación y dividió a amigos y familiares. Su abogada, Leslie Abramson, quien se convirtió en una estrella durante el juicio, argumentó que los 2 actuaron en defensa propia después de crecer en un hogar tan violento y traumatizante. Lyle dio un testimonio gráfico. Años más tarde, una prima le dijo a ABC News que creía en su historia porque él le había contado cosas similares cuando era niño. La defensa también atacó a la madre. La describió como una mujer alcohólica, drogadicta, una esposa rota y madre inútil que estaba devastada por la conducta de su marido. El primer juicio duró 4 meses y medio y resultó en 2 jurados divididos, uno para cada hermano, incapaces de ponerse de acuerdo sobre si eran culpables de asesinato o si actuaban en defensa propia. Inmediatamente se anunció que serían juzgados de nuevo. El segundo juicio tuvo lugar en 1995 y fue mucho menos sensacional, ya que el juez no permitió la entrada de cámaras de televisión al juzgado. En cambio, la gente que aún estaba interesada en el destino de los hermanos Menéndez tuvo que esperar por las noticias escritas sobre los hechos. Por extraño que parezca, esta vez la exnovia del terapeuta testificó para la defensa, insistiendo que el terapeuta había manipulado a los hermanos para que confesaran. El esfuerzo se quedó corto. Tanto Lyle como Eric fueron declarados culpables de asesinato en primer grado en 1996. Fueron condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Fueron enviados a prisiones separadas hasta el 2018, cuando se reunieron y se les permitió cumplir sus condenas en la misma instalación. Ambos hermanos se han casado en prisión. Eric se casó con su amiga por correspondencia Tamisa Coleman en 1999, mientras que Lyle encontró a 2 mujeres dispuestas a casarse con él. Anna Erickson, una exmodelo que se divorció de él después de 1 año cuando descubrió que había estado escribiendo a otras mujeres. Y luego Rebecca Nitt, periodista con quien se casó en el 2003. El tiempo dirá si las nuevas denuncias de abuso sexual de Rosselló contra José Menéndez podrían ayudar al caso de los hermanos casi 3 décadas después. Siempre esperé y creí que algún día saldría a la luz la verdad sobre mi padre, dijo Eric Menéndez en un clip de la serie. Pero nunca quise que saliera de esa forma, el resultado de un trauma que ha sufrido otro niño. Si te pareció interesante e informativa esta historia, por favor, no olvides de suscribirte y regalarme un like. Gracias por verme.